Mi hija me negó en público. Yo le devolví el apellido. Si estás escuchando esta historia, suscríbete ahora. No porque apoyes una venganza, sino porque hay verdades que solo se cuentan una vez. Y cuando salen a la luz, ya no hay marcha atrás. Esto pasó frente a todos. Familia, amigos, desconocidos con copas en la mano y sonrisas prestadas. Un lugar elegante, risas huecas, aplausos ensayados. El tipo de evento donde las apariencias no se rompen, se maquillan. Yo estaba sentada al fondo. No por humildad, sino porque ya había aprendido cuál era mi lugar. Mi hija estaba de pie. Vestido claro, espalda recta, apellido brillante. Ese apellido que pronunció con orgullo cuando le dieron el micrófono. Nada de esto habría sido posible sin mi familia, dijo. Hizo una pausa. Miró a la mesa principal. Nombró a su padre, a su esposo, a los suegros. Y luego, nada. No dijo mi nombre. No me miró. No existí. Al principio pensé que había sido un descuido. Uno de esos silencios incómodos que se corrigen con una risa nerviosa. Pero entonces alguien preguntó en voz alta. ¿Y tu mamá? Ella sonrió. Esa sonrisa que ya no me pertenece. Prefiero no hablar de eso. La frase cayó como una bofetada educada. Sin gritos. Sin escándalo. Con aplausos que no entendían lo que acababan de celebrar. Ahí supe algo. No había sido un olvido. Había sido una decisión. Yo no me levanté. No lloré. No hice drama. Aprendí hace años que el verdadero poder no grita. Observa. Mientras todos brindaban, yo recordé. Recordé la primera vez que la cargué. El hospital, el olor a desinfectante, el papel que firmé con una mano temblorosa. Recordé cuando ese apellido no era un lujo. Era una promesa. Ella no nació con él. Yo se lo di. Y nadie en ese salón sabía eso. Porque la historia oficial siempre fue otra. Una más cómoda. Más limpia. Más presentable. Mi hija creció escuchando una versión editada de su origen. Una donde yo era solo una figura secundaria. Un fondo borroso que no debía ocupar demasiado espacio. Y durante años, acepté eso. Acepté sentarme atrás. Acepté no opinar. Acepté que mi silencio era el precio por verla feliz. Hasta esa noche. Porque negar a una madre en público no es un error. Es una sentencia. Mientras el evento seguía, alguien se acercó a mí. Una mujer que no conocía, con voz baja y curiosidad mal disimulada. ¿Usted es? No terminé la frase por ella. Solo asentí. Ella frunció el ceño. Pensé que. Claro que pensó otra cosa. Todos lo hicieron. Y ahí, por primera vez, sentí algo distinto al dolor. Algo frío, preciso, inevitable. No iba a gritar. No iba a reclamar. No iba a arruinarle la noche. Le iba a devolver exactamente lo que me había quitado. Pero a mi manera. Esa noche llegué a casa y abrí una carpeta que llevaba años cerrada. Documentos. Firmas. Fechas. Pruebas. Porque los apellidos no solo se heredan. También se sostienen. Y el suyo. Estaba colgado de un hilo que solo yo podía cortar. Si esta historia ya te hizo sentir incómodo, quédate. Porque lo que hice después no fue por rabia. Fue por verdad. Y la verdad, cuando decide hablar, no pide permiso. No dormí esa noche. No porque estuviera llorando, sino porque, por primera vez en años, estaba pensando con claridad. La carpeta seguía sobre la mesa. Gris. Gruesa. Pesada, no por el papel, sino por lo que contenía. La abrí despacio. Como si al hacerlo pudiera despertar algo que llevaba dormido demasiado tiempo. Ahí estaba todo. Certificados. Actas. Firmas que nunca debieron quedar en segundo plano. Fechas que no coincidían con la historia que ella repetía con tanto orgullo. El apellido que llevaba mi hija no era una herencia automática. Había sido una decisión mía. Una concesión. Un acto de fe. Y la fe, cuando se traiciona, se convierte en prueba. Recordé el día exacto en que acepté que lo usara. Él no estaba. Nunca estuvo. Apareció tarde, como suelen aparecer los hombres que solo saben reclamar cuando ya todo está hecho. Trajo promesas vacías,
Palabras grandes y una firma rápida. Que lleve mi apellido, dijo. Es lo justo. Yo dudé. No porque no quisiera darle un nombre, sino porque ya intuía que ese nombre venía con condiciones invisibles. Pero cedí. Porque era joven. Porque estaba cansada. Porque pensé que darle estabilidad era más importante que hacer preguntas incómodas. Ese fue mi error. Años después, ese apellido se convirtió en un escudo. En una puerta abierta. En una versión mejorada de la realidad. Mi hija aprendió rápido a pronunciarlo con orgullo. A usarlo como carta de presentación. Como garantía. Y yo me convertí en la nota al pie. La mujer que no convenía mencionar demasiado. La madre que estaba, pero no contaba. Hasta que decidió borrarme. No fue solo ese evento. Ese fue el final de una cadena de pequeños desprecios. Mensajes que ya no respondía. Invitaciones que llegaban tarde, o no llegaban. Fotos familiares donde yo aparecía cortada, desenfocada, o simplemente ausente. Y yo lo permití. Porque siempre me dijeron que una madre aguanta. Que una madre entiende. Que una madre se sacrifica. Nadie te dice qué pasa cuando una madre se cansa. Al día siguiente llamé a un notario. No por impulso. Por memoria. Necesito revisar un reconocimiento de apellido, dije. Silencio al otro lado de la línea. Luego, una pregunta seca. ¿Estás segura? Sí. Demasiado. Cuando colgué, sentí algo parecido a alivio. No alegría. No venganza. Orden. Porque todo lo que estaba a punto de hacer no era un castigo. Era una corrección. Mientras tanto, ella seguía con su vida. Publicando fotos. Agradeciendo a quienes siempre estuvieron. Usando ese apellido como si fuera suyo por derecho natural. Yo observaba. No comentaba. No reaccionaba. Aprendí que el silencio bien usado es una lupa. Y cuanto más miraba, más claro veía el error que había cometido. Mi hija no solo me había negado a mí. Había negado la verdad. Y la verdad, cuando se le ignora, busca otra forma de aparecer. Una tarde me escribió. Un mensaje corto. Frío. Mamá, escuché que estuviste preguntando cosas que no corresponden. No respondí de inmediato. Porque por primera vez. No me sentí obligada. Cuando finalmente contesté, solo dije. Estoy poniendo en orden mis papeles. Nada más. Ese fue el momento en que algo cambió. Lo sentí. Empezó a llamar más seguido. A preguntar con un tono que no usaba conmigo desde niña. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? ¿Pasó algo? No, hija. Todo estaba pasando. El notario fue claro. Dolorosamente claro. Ese apellido no estaba blindado. Dependía de una verdad que nunca se contó completa. De una firma que se dio bajo circunstancias específicas. De un acuerdo que podía revisarse, si alguien se atrevía. Y yo me estaba atreviendo. No porque me negara un asiento. No por un micrófono. No por una frase dicha o no dicha. Sino porque entendía algo fundamental. Ella no estaba orgullosa de quién era. Estaba orgullosa de lo que fingía ser. Y yo había ayudado a construir esa ficción. Esa noche, mientras revisaba documentos, encontré una foto vieja. Ella, pequeña, sentada en el suelo, jugando con papeles. Yo detrás. Siempre detrás. Lloré. Pero no como antes. Lloré como se llora cuando una etapa termina. Porque ya no estaba haciendo esto como madre. Lo estaba haciendo como mujer. Y una mujer no tiene por qué aceptar ser borrada de su propia historia. Si esta parte te está removiendo algo, quédate. Antes de seguir. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque a partir de este momento, la historia deja de ser interna. Y se vuelve irreversible. El primer cambio lo noté en su voz. No fue inmediato. No fue dramático. Fue un quiebre pequeño, casi imperceptible. Me llamó un martes por la mañana. Hora en la que antes nunca me llamaba. Mamá, ¿estás ocupada? Esa pregunta. Tan simple. Tan cargada. Un poco, respondí. ¿Qué pasa? Silencio. Un silencio distinto. No incómodo. Inseguro. Nada. Solo quería saber cómo estabas.
Mentía. Y las madres sabemos cuando nuestros hijos mienten. Incluso cuando ya no somos bienvenidas en su historia. Estoy bien, dije. Ordenando cosas. Otra pausa. ¿Qué tipo de cosas? Ahí estaba. El miedo disfrazado de curiosidad. Papeles, respondí. Del pasado. No preguntó más. Colgó rápido. Demasiado rápido. 2 horas después, recibí un mensaje suyo. Tenemos que hablar. No respondí. Porque cuando alguien dice tenemos que hablar, en realidad quiere decir, necesito que me tranquilices. Y yo ya no estaba para tranquilizar a nadie. Esa misma noche, vi algo que me confirmó todo. Una publicación nueva. Una foto familiar. Sonrisas exageradas. Texto largo. Forzado. La familia es lo más importante. Me reí. No con burla. Con claridad. Cuando alguien empieza a gritar lo que antes callaba, es porque algo se está cayendo. Al día siguiente apareció en mi puerta. Sin avisar. Sin anuncio. Sin ese orgullo que solía traer puesto como abrigo. Estaba distinta. Más rígida. Más atenta. Hola, mamá. No la abracé. No por rencor. Por límite. Pasa. Se sentó frente a mí. Miró alrededor. Como si buscara algo que no sabía nombrar. ¿Por qué estás revisando esos documentos? Directa. Por fin. Porque son míos. Pero, me involucran, dijo. Sonreí. Eso es lo curioso, respondí. Siempre te involucraron. Solo que ahora te diste cuenta. Su mandíbula se tensó. Escuché cosas, dijo. Comentarios. ¿De quién? De gente que no importa. Claro que importaba. Siempre importa cuando los rumores se acercan demasiado a la verdad. ¿Hice algo mal? Preguntó. Esa pregunta. La había esperado años. Sí, respondí. No levanté la voz. No exageré. Solo una palabra. Sí. La vi tragar saliva. ¿Esto es por lo del evento? Ahí estaba la excusa. El intento de reducirlo todo a una noche. No, dije. Eso solo fue cuando dejaste de fingir. Sus ojos se humedecieron. Pero no lloró. Mamá, sabes que yo te quiero. La frase más usada cuando el miedo toca la puerta. El cariño no borra decisiones, respondí. Y tú tomaste una muy clara. Se levantó. Caminó por la sala. Inquieta. ¿Qué estás intentando hacer? La miré. De verdad la miré. A esa mujer que llevaba el apellido como trofeo. Que lo había convertido en pasaporte. Que lo había usado para subir. Y a mí para desaparecer. Estoy devolviendo las cosas a su lugar, dije. ¿Eso significa? No terminé su frase. Porque hay preguntas que no merecen respuesta inmediata. ¿Estás diciendo que puedo perderlo? Ahí estaba. No preguntó por mí. No por nuestra relación. No por el dolor. Preguntó por el apellido. Estoy diciendo que nunca fue tan sólido como creíste, respondí. Se sentó de golpe. Eso no es justo. La justicia no siempre coincide con la comodidad, dije. Me miró como si yo fuera otra persona. Y lo era. ¿Por qué ahora? Esa pregunta sí merecía respuesta. Porque ahora me borraste, dije. Y quien borra, autoriza a revisar. Lloró. No de tristeza. De pérdida. Todo lo que he construido, murmuró. Ahí entendí algo devastador. No estaba pensando en quién era, sino en cómo la veían. ¿Y yo? Pregunté. ¿Dónde estaba yo en todo eso? No respondió. El silencio se encargó. Cuando se fue, dejó algo sobre la mesa. Su tarjeta profesional. Nombre completo. Apellido en letras firmes. La miré largo rato. Y entonces tomé el teléfono. Sí, dije cuando atendieron. Sigamos adelante. Colgué. No sentí culpa. Sentí coherencia. Esa noche, ella publicó menos. Contestó menos. Sonrió menos. Porque por primera vez, el apellido que la había elevado era el mismo que empezaba a hundirla. Si has llegado hasta aquí, no te vayas. La llamada llegó 3 días después. No fue inmediata. No fue impulsiva. Fue calculada.
Y por eso mismo, temblorosa, miré el teléfono vibrar sobre la mesa. Su nombre iluminando la pantalla como una advertencia tardía. No contesté al primer tono, ni al segundo, porque hay llamadas que solo se responden cuando la otra persona ya entendió que no tiene ventaja. Al tercero, atendí. Mamá, dijo, ¿podemos vernos? No pregunté para qué. No fingí sorpresa. Depende, respondí. ¿De qué quieres hablar? Silencio. Ese silencio largo, incómodo, donde alguien repasa mentalmente todo lo que pudo haber hecho distinto. De nosotros, dijo al fin. Sonreí. No con ternura, con lucidez. Eso debiste pensarlo antes de negarme frente a todos. Respiró hondo. Por favor. Esa palabra. Nunca antes la había usado conmigo así. Ven mañana, dije. A las 6. Colgué sin despedirme. Esa noche preparé la casa como si fuera una audiencia. Nada fuera de lugar. Nada sentimental a la vista. La carpeta, cerrada, sobre la mesa. Que la viera. Que la sintiera. Llegó puntual. Demasiado. Vestida sobria. Sin maquillaje exagerado. Sin el brillo de otros días. Ya no venía a imponer. Venía a pedir. Gracias por recibirme, dijo. Siéntate. Obedeció. No recordaba la última vez que lo había hecho sin discutir. He estado pensando mucho. Empezó. Tal vez fui dura contigo. No la interrumpí. No quise humillarte, continuó. Solo, quise evitar comentarios. ¿Comentarios de quién? Pregunté. Se removió en la silla. De gente que no entiende nuestra historia. O de gente que sí la entendería si la supiera. Respondí. Me miró. Y por primera vez, no sostuvo la mirada. Mamá, dijo. Esto se está saliendo de control. Ahí estaba. El verdadero miedo. El control nunca fue tuyo, respondí. Solo te acostumbraste a que yo no lo reclamara. Tragó saliva. Me están preguntando cosas, confesó. En el trabajo. En la familia. ¿Y qué dices? Lo mismo de siempre. Entonces no ha cambiado nada, dije. Excepto que ahora sabes que puede cambiar. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres? Preguntó. Esa pregunta. La había imaginado tantas veces. La verdad, respondí. En voz alta. Y sin adornos. Negó con la cabeza. Eso me destruiría. No, dije. Destruiría la versión que construiste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo lo que tengo depende de ese apellido. Ahí estaba. La confesión completa. Entonces deberías haberlo respetado, respondí. Y respetarme a mí con él. Puedo arreglarlo, dijo rápido. Puedo decir cosas. Publicar algo. Reconocerte. ¿Ahora? Pregunté. ¿Cuándo ya no te conviene callar? Asintió. Sí. Me levanté. Abrí la carpeta. Saqué un documento. Lo dejé frente a ella. Lee. Sus manos temblaban. ¿Esto qué es? Preguntó. La condición. Leyó en silencio. Cada línea la iba encogiendo un poco más. ¿Quieres que diga eso? Susurró. Quiero que digas la verdad, respondí. Completa. Sin elegir qué parte te beneficia. No puedo. Entonces no hay trato. Me miró con rabia. Con dolor. Con algo parecido al rencor. Eres cruel, dijo. No me dolió. No, respondí. Cruel fue borrarme. Esto solo es consecuencia. Se levantó de golpe. ¿Sabes lo que me pides? Sí, dije. Te pido que pagues el precio de lo que usaste sin permiso. Eres mi madre. Y tú eres mi hija, respondí. Pero no por eso te debo silencio eterno. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Si hago esto, dijo. ¿Me garantizas que conservaré el apellido? La miré largo rato. No, respondí. Te garantizo que dormiré tranquila. Se fue sin llorar, sin gritar, sin cerrar la puerta de golpe. Y supe algo en ese momento. Había elegido. Porque cuando alguien duda entre la verdad y la apariencia, siempre elige lo que cree que puede salvarlo.
Esa misma noche, recibí una llamada del notario. Ella nos contactó, me dijo. ¿Quiere saber si aún hay margen? Cerré los ojos. Y pregunté. Depende de usted. Colgué. Miré la carpeta. Luego, una foto vieja en la pared. Yo y ella. Antes de los apellidos. Antes de las mentiras. Mañana, murmuré. Mañana se define todo. Si esta parte te dejó con el pecho apretado, quédate. Antes de entrar, suscríbete. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una victoria. Es una pérdida que nadie celebra. La mañana amaneció en silencio. De esos silencios que no traen paz. Traen certeza. No revisé el teléfono al despertar. No porque no esperara nada, sino porque ya sabía que iba a encontrar. El día anterior había dejado todo claro. No había margen para malentendidos. Solo para decisiones. Preparé café. Me senté frente a la ventana. Y esperé. A las 10 en punto. Sonó el teléfono. No era ella. Era el notario. Señora, dijo. Su hija vino esta mañana. No pregunté cómo estaba. No pregunté qué dijo primero. Firmó. Pregunté. Silencio. Ese silencio que ya conocía. No, respondió. Pidió tiempo. Cerré los ojos. El tiempo se acabó, dije. Proceda. Colgué. No sentí alivio inmediato. Sentí algo más pesado. Algo definitivo. Porque hasta ese momento, una parte de mí todavía esperaba que eligiera distinto. Pero no lo hizo. Al mediodía, empezó el ruido. Mensajes. Llamadas perdidas. Audios largos que no escuché. Porque cuando alguien decide tarde, ya no está decidiendo. Está reaccionando. A las 2 de la tarde, alguien tocó la puerta. No fue suave. No fue educado. ¡Ay! Era ella. Deshecha. Sin el porte. Sin el apellido brillando en la voz. Sin escudos. Mamá, dijo. Por favor. No la abracé. Ya es tarde, respondí. Puedo hacerlo ahora, dijo rápido. Puedo decir todo. Hoy mismo. No, respondí. Ahora ya no sería verdad. Sería miedo. Eso no es justo. Gritó. La miré. De verdad la miré. La justicia no llega cuando tú estás lista, dije. Llega cuando corresponde. Se dejó caer en la silla. Me van a destruir, susurró. No, respondí. Van a verte. Levantó la cabeza. Todo lo que hice fue para salir adelante. Y yo te di la base, dije. Tú elegiste construir sobre una mentira. Lloró. Ahora sí. Pero ya no era un llanto que me pidiera rescate. Era un llanto de duelo. ¿Nunca te importó mi futuro? Preguntó. Esa pregunta dolió. Porque ahí estaba la herida verdadera. Me importó tanto, respondí, que te dejé usar algo que no comprendías, con la esperanza de que un día lo honraras. ¿Y ahora? Ahora te toca aprender quién eres sin eso. Se levantó despacio. No puedo mirarte, dijo. Yo sí, respondí. Porque yo no me escondí. Se fue. Sin gritos. Sin amenazas. Sin apellido que la sostuviera. Esa misma semana, todo se supo. No como chisme. Como corrección. Papeles. Registros. Verdades que siempre estuvieron ahí. Esperando a que alguien dejara de callar. Ella dejó de usarlo. No por elección. Por imposibilidad. Las fotos cambiaron. Las presentaciones también. Las sonrisas. Desaparecieron. Y yo. Yo recuperé algo que había perdido mucho antes que el nombre. Mi lugar. No en su vida. En la mía. Alguien me preguntó si valió la pena. No respondí de inmediato. Porque hay decisiones que no se miden en beneficios, sino en coherencia. Hoy camino sin bajar la mirada. Sin esconderme. Sin cargar un silencio que no me correspondía. Ella aprendió algo que yo tardé años en entender. Los apellidos no se usan. Se respetan. Y las madres no se borran. Se enfrentan. O se pagan. Si llegaste hasta aquí, gracias. Los días siguientes fueron extraños. No caóticos. No ruidosos. Extraños.
Como cuando una casa queda vacía después de una mudanza. Y todavía huele a quienes ya no viven ahí. No volví a recibir llamadas suyas. Ni mensajes. Ni intentos torpes de reconciliación. Solo silencio. Un silencio distinto al mío. El suyo era pesado. Culpable. Inseguro. El mío era limpio. Me crucé con conocidos que bajaban la voz al saludarme. Otros que fingían normalidad. Algunos que, por primera vez, me miraban de frente. Ahora entiendo, me dijo una mujer. Siempre sentí que algo no encajaba. No respondí. Porque no hice esto para que entendieran. Lo hice para dejar de fingir. Supe de ella por terceros. Siempre por terceros. Que había cambiado de trabajo. Que ya no firmaba igual. Que corregía a quienes la llamaban por un apellido que ya no podía sostener. Dicen que se volvió más callada. Más dura. Más real. No me alegré. Tampoco me dolió. Hay procesos que no se celebran. Se aceptan. Un mes después, encontré algo en el buzón. Una carta. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa toda la noche. Porque hay palabras que, una vez leídas, ya no se pueden devolver. A la mañana siguiente la abrí. No pedía perdón. No del todo. Tampoco reclamaba. Era una carta torpe. Humana. Rota. Decía que ahora entendía. Que nunca pensó que el silencio tuviera precio. Que creyó que podía elegir solo las partes de su historia que la hacían avanzar. Decía algo más. Algo que me detuvo la respiración. Siempre supe que ese apellido no era solo mío. Pero nunca pensé que un día tendría que sostenerme sin él. Doblé la carta. No lloré. Porque al fin había dicho la verdad. Aunque fuera tarde. No respondí. No por castigo. Por cierre. Hay vínculos que no se rompen con gritos. Sino con comprensión tardía. Hoy vivo distinta. No más grande. No más fuerte. Más honesta. Aprendí que ser madre no significa desaparecer. Que amar no es lo mismo que tolerar. Y que el silencio, cuando se hereda, se convierte en deuda. Mi hija sigue siendo mi hija. Eso no cambió. Pero ya no me usa como sombra. Ni como escalón. Ni como recuerdo incómodo. Ahora sabe que su historia empieza antes. Y continúa después de mí. Y yo sé algo que nunca volveré a olvidar. No se trata de ganar. Ni de perder. Se trata de no traicionarte. Solo para que otros se sientan cómodos. Si alguien te ha hecho sentir pequeño, por el lugar que ocupas en su historia, recuerda esto. Los nombres pesan. Los apellidos también. Pero la verdad, esa siempre termina encontrando su voz. Gracias por escuchar hasta el final.